El 3 de agosto de 1994 se firmó la documentación que transformó al Banco de Entre Ríos en una sociedad anónima y transfirió el 60% de las acciones al sector privado. Cuando el Estado provincial comenzó a pensar en la venta del banco, en agosto del 93, valuó en $22 millones la unidad de negocios. Finalmente, y luego de un proceso licitatorio en el que se presentó solo un oferente, logró $15 millones. El comprador fue un consorcio de capitales entrerrianos integrados por el Banco Institucional Cooperativo, el Banco Cooperativo del Este y el Banco Municipal de Paraná. A la sociedad se sumaron más de 120 inversores particulares e institucionales de la provincia. Cuando asumo, a los pocos días, yo iba a ver siempre la coparticipación que recibíamos del gobierno nacional y descubro que nos descontaban $700.000 todos los meses. Era consecuencia de que cuando se aleja el doctor Busti, el banco ya venía con problemas de la gestión del doctor Montiel y tuvo que capitalizarse con un decreto por el cual se comprometía la provincia a poner 40 millones porque el banco ya no tenía con qué responder a los depósitos del público que ponía en plazo fijo. Comenzamos la gestión y pusimos gente preparada para la conducción, pero mensualmente nos comunicaban de que el déficit andaba de entre los 2-3 millones de dólares y aún con todos los esfuerzos permaneció. Cuando llegamos a los 3 años, el banco llegaba a $90 millones de déficit. Y esto lo tenía que poner la provincia. Ese día dije, hasta aquí llegamos. Porque no era la herramienta financiera soñada para que acompañara a la producción. Durante una gestión peronista, se aumentó el número de empleados de una forma tal que generó un déficit permanente y que no se pudo corregir. Inclusive se abrieron sucursales en pueblos de 300 habitantes. Esa fue la causa por la cual se privatizó el Banco Entre Ríos. Yo era diputado provincial del bloque de la UCD. Era el único diputado. Anteriormente había sido el doctor Esnal, el único diputado de la UCD. En realidad era de una alianza formada por otros partidos. Nosotros pertenecíamos a la UCD. Y bueno, yo durante el gobierno del contador Moyne, yo fui diputado provincial. Así que tuve participación en muchos temas del gobierno, porque, digamos, mi actitud fue siempre de comprometerme con las cosas que estaban pasando y apoyar o criticar. Y una actividad política, pienso yo, responsable sin calificarme a mí mismo, pero no le escatimé a ningún tema, siempre estuve presente, tenía buena relación con el gobernador, hablamos muchos temas. Con el bloque peronista, oficialista, también participaba, trabajábamos en muchos temas. Recuerdo con Juan Carlos Estrata, que terminamos siendo muy amigos, hicimos la Casa de Entre Ríos en Porto Alegre. Bien dinámica la actividad, no hicimos la plancha para nada en ese sentido. Y fue una época muy especial. Todas las épocas son especiales hoy en día aparentemente, pero la parte durante el gobierno del presidente Menem se produjo un cambio de mentalidad, un cambio de política. Menem provocó unas reformas en el Estado, unas privatizaciones, descentralización de funciones de gobierno, simplificación de trámites, desregulaciones, todas esas cuestiones que eran banderas de la UCD, del partido que yo estaba. Entonces, a nivel nacional hubo una alianza más
más formal, durante el gobierno del contador Moyne no fue una alianza, pero un trabajo conjunto en temas que ideológicamente nosotros compartíamos, porque eran temas de campaña nuestro, que al presentarse la oportunidad de apoyar, ¿cómo no lo íbamos a apoyar? Por más que no sea nuestro gobierno, no tuvimos nunca o no tuve nunca un prejuicio ideológico, al contrario, ¿no? Y no, así después con el gobierno posterior del doctor Bustia ahí tuvimos una alianza formal, digamos, una alianza electoral. Empezó a sentirse los rumores allá por el 1994. En 1995 se hace el proceso de privatización, que lo hace en aquel entonces el gobernador de la provincia era Moyne, y se ajustaba en general el gobierno de la provincia a las indicaciones del gobierno nacional, que era el de Menem, con una posición absolutamente privatista. Se privatizaban las empresas del Estado, acordémonos de todo lo que fue ferrocarriles, granos elevadores, una cantidad de bienes que eran del Estado. En el caso de la provincia se siguió después con la empresa de la energía, que pese a que daba ganancias fue privatizada. Yo en aquel entonces era diputado de la provincia, nos oponíamos por supuesto, el concepto del radicalismo era que el Banco de Entre Ríos tenía que ser un banco al servicio de la gente. Nosotros teníamos siempre en el pensamiento la cuestión atada a los créditos a valor producto, un banco que realmente sirviera a la gente. Es el banco, el agente financiero de la provincia, y en manos del Estado nos garantizaba una cantidad de prestaciones que se perdieron lamentablemente. Sí, fue complejo fundamentalmente por el proceso previo, que el gobierno provincial tuvo que intervenirlo. Recuerdo que para ello lo nombró interventor al diputado Marín, que pidió licencia en ese momento, y había una segunda línea de gerencial, que era la que manejaba prácticamente el Banco de Entre Ríos, encabezada por un señor Aguado, hermano de ese economista a nivel nacional. Y era cuando ya se manejaban los spreads entre el dólar normal, el dólar paralelo, y había movimientos muy raros. Y bueno, Eduardo Marín empezó a llevar un proceso de organización hasta que en un momento determinado Jorge Busti le asalta el tesoro del Banco de Entre Ríos y le saca el dinero que había venido para pagar cuestiones de índole nacional, y Jorge Busti asalta el tesoro del Banco de Entre Ríos, retira el dinero y paga los sueldos provinciales. El empresario paceño Edmundo Muguruza, presidente del Banco Institucional Cooperativo y fallecido en marzo del 99, fue quien comandó la UTE bancaria. Muguruza, reconocido hacendado y expresidente del Banco de Entre Ríos entre 1990 y 1991, en el primer gobierno de Jorge Busti, siempre se destacó por su habilidad e inteligencia. Operó en forma personal la transacción y logró incluso sepultar las pretensiones del rival que se le puso en el camino, el Banco de las Provincias de Corrientes, a través del exgobernador Tato Romero Félix. Los correntinos finalmente desistieron de presentarse a la licitación. La caótica situación del Banco de Entre Ríos fue consecuencia fundamentalmente de la desidia del poder político desde 1983 a esta fecha, pero como en ningún otro caso en el país, el banco no lo fundió, financieramente hablando, el Estado, sino el sector privado que no pagó sus cuentas. Y allí estaban incluidos los industriales que recibieron créditos de fomento, los productores agrarios que no devolvieron los préstamos y los comerciantes. La cifra llegó a más de 200 millones de dólares en menos de 10 años. Yo en ese momento era integrante de la comisión gremial interna del Banco Entre Ríos. No así
de la bancaria, que era el secretario general, era José Urizar, cuando se empezó a gestionar. Después sí asumí como secretario general en la misma fecha que el banco se inició como sociedad anónima, en enero del 95. O sea que todo el proceso de privatización lo viví más como integrante de la Comisión Gremial Interna, que llevábamos adelante todo el proceso en defensa de los trabajadores, conjuntamente con la seccional de la bancaria y con las seccionales de la bancaria de Concordia y Concesión del Uruguay, que éramos las 3 seccionales de la provincia, ¿no? Era imposible seguir soportando, y además, cada vez que una empresa estaba en malas condiciones y no podía responder, siempre había el político de turno que pedía que se ampliara el plazo, y poco a poco, no pocos empresarios comenzaron a pagar los créditos y nunca demandaban. Eso llevó al quiebre del banco. Eso llevó a que el banco se descapitalizó totalmente. Por ello he visto una serie de exteriorizaciones en contra de nuestro gobierno, consecuencia de la privatización. Lo que nadie sabía es que llevábamos 90 millones de dólares de pérdida y que ya había habido en la gestión del doctor Bucci otros 40 millones. ¿Cuál es el sentido? Imagínense que en ese momento, hoy usted entra en el banco, en cualquier banco, llámese Banco HBC, Banco Río, ¿cuántos empleados tienen? 16, 17. ¿Cuánto tiene el Banco Entre Ríos acá en Casa Central? 300, 400 en Casa Central. Y esto que está manejado por la actividad privada. Así que esa fue la causa porque nos vimos obligados a tener que privatizarlo. El proceso de privatización del banco fue muy raro, muy extraño. Yo recuerdo, esto lo recuerdo muy bien, cuando se hace la privatización, el valor que se paga era un valor que, sacando más o menos cuenta, creo que ni el edificio central del banco se alcanzaba a pagar con lo que se pagó el banco. Después hubo allí algunas cuestiones muy extrañas, por ejemplo, se privatizó el banco, no con nuestro apoyo, pero en muy poquito tiempo, no recuerdo, pero deben haber sido 2 meses, 3 meses, y de un 40% que había quedado en mano del Estado, se lo capitaliza y el Estado queda con el 20%. Pero aparte de eso, el pasivo se le transfiere de alguna manera al Estado, que tiene que hacer de cobrador de 43 millones, cuando el banco había sido privatizado, creo que se hablaba de algo así de 20 y pico de millones pesos dólares en aquella época, ¿no? Se dio en el marco de un terrible proceso que sufrió la República Argentina, que fue el modelo menemista de los 90, donde todo se vendía, todo se compraba, y en la provincia de Entre Ríos también sufrió los avatares de ese proceso. Gobernaba Jorge Busti, pero también el proceso más importante en Entre Ríos se dio en el gobierno de Mario Armando Moyne. Recordarán ustedes que para el conjunto de la población, lo estructural que vos me hablás, que el Banco Entre Ríos, está lo que le llegó a la gente. A la gente le llegó el informe Domenicone, que fue un informe en el cual lo decía de esta manera, lo decía el informe: había que hacer todo lo posible por incomodarlo al empleado público y romper una cláusula constitucional que decía que se podía despedir a los empleados públicos, cosa que la Constitución, ahora lo reformamos en esta reforma y le dimos la estabilidad. Había alguna duda, entonces se le dio la estabilidad al empleado público, pero Moyne echó a los empleados públicos contra lo que decía la Constitución. El primer cimbronazo estuvo dando con el proceso de privatización. Y el Banco Entre Ríos, que fue un gran banco que había sido creado como herramienta de desarrollo nacional, fue el primer atisbo de lo que fue la privatización en la provincia de Entre Ríos. Ahí, en Entre Ríos, fue muy penoso ese proceso. El listado de los deudores morosos del Banco de Entre Ríos que el gobierno entrerriano debió avalar para facilitar la transferencia al sector privado estaba compuesto por alrededor de 980 créditos con mora. Incluía a todas las deudas no previsionadas. El monto de las cuentas no saldadas ascendía
al 31 de diciembre de 1993 a 35 millones de dólares. En 1992, el entonces presidente Juan Carlos Refino dijo que mensualmente se estaban perdiendo 1,1 millones de dólares y que en 60 días el déficit se iba a reducir a 500.000. En menos de 2 años, pese a las medidas de achique que incluyeron entre otros aspectos un fuerte recorte de personal, las pérdidas llegaron a 2,5 millones por mes, tal como sucedía al momento de debatirse la privatización. Es verdad que el ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, también contribuyó con una serie de decisiones nacionales a la instauración de una política privatizadora en bancos de provincia. Yo creo que hay que ubicarse un poco en el contexto que había en esa época. O sea, nosotros por una cuestión conceptual nunca estuvimos de acuerdo con la privatización del banco, ¿no? Pero había toda una campaña privatizadora en el país que no solamente apuntó a las entidades provinciales, a las entidades financieras provinciales, sino que también apuntó a las empresas de energía, a lo que era YPF, a lo que era obras sanitarias de la nación, lo que era teléfonos, y había toda una campaña que lo privatizado iba a ser mejor. Y los gobiernos provinciales, la mayoría, se fueron adecuando a la política del gobierno nacional y por lo tanto ese proceso comenzó acá con el Banco de Entre Ríos y para nosotros fue muy difícil poder frenarlo. Y entonces lo que decidimos en una asamblea que se hizo en el Banco Entre Ríos, lo recuerdo, fue que teníamos 2 opciones: o nos oponíamos directamente a la privatización, nos quedábamos afuera de cualquier negociación, afrontando las consecuencias que eso podía tener, o nos metíamos dentro del proceso y tratábamos dentro de ese proceso tratar de lograr lo menos traumático que sea para la fuente de trabajo y para los trabajadores, porque había trabajadores que nunca se convencieron, yo creo, de que el banco se iba a privatizar, y había otros trabajadores que tenían mucho miedo a la privatización por las consecuencias que iba a traer seguramente esa privatización. Entonces fue una tarea muy difícil y muy desigual, porque como te decía, estábamos las seccionales de la provincia. A nivel nacional la bancaria estaba conducida por Zanola, el cual teníamos diferencias marcadas, el cual también, igual que otros dirigentes gremiales de empresas privatizadas, también sucumbieron en el ayornamiento con el gobierno nacional y fueron cómplices de estos procesos de privatización. Entonces, luchar contra un gobierno provincial con una política nacional donde el Ministerio de Economía tenía una incidencia en la figura de Cavallo, que suspendía envío de dinero a la provincia para que el banco sufriera la consecuencia y justificara más el proceso de privatización, fue una lucha muy desigual, en la cual se hizo lo que estuvo a nuestro alcance para evitar pérdida de puestos de trabajo, ¿no? En relación al tema del Banco de Entre Ríos, era uno de los temas que se planteaban dentro de la provincia, la privatización del banco. Para mí era un tema, digamos, fundamental en el sentido de que el Banco de Entre Ríos venía dando pérdidas hacía mucho tiempo. Puntualmente recuerdo, por la edad y por la participación mía en la política, comencé con la democracia en la política yo, y se utilizó políticamente el banco. Se utilizó políticamente. No hubo un ataque técnico, un trabajo técnico bancario o del banco para poder hacer una banca eficiente al servicio. Se hacían sucursales donde un puntero político tenía mucha fuerza, se hacía una sucursal del Banco Entre Ríos. Terminó siendo un monstruo ineficiente y dando pérdidas.
que había que pagarla con el impuesto de todos los entrerrianos. Entonces había, además de un tema ideológico como de mi parte, un tema de necesidad concreta presupuestaria de parte de la provincia. Había que tomar una medida en ese momento. Y bueno, fui yo el que presenté, como diputado, presenté el proyecto de privatización del Banco de Entre Ríos, que, es decir, yo aproveché la oportunidad, vi el momento político y fue aceptado, fue trabajado, muy trabajado, ¿no? Por supuesto, no es una cosa espontánea, pero tuve el apoyo, mi proyecto tuvo el apoyo del bloque oficialista, fundamentalmente el bloque radical se opuso, pero bueno, teníamos votos suficientes. Y después de la ley que salió, una vez que salió la ley, hubo un trabajo bastante prolongado, bastante largo, porque ahí con la ley se empezó el proceso de privatización. Se hizo una comisión, estaba presidida por el ministro Asensio, y había, bueno, senadores y legisladores que nosotros acompañamos, porque se empezó con un trabajo de ingeniería financiera y de negocios que muy alejada un poco del trabajo nuestro, ¿no es cierto? Nosotros acompañábamos y revisábamos y después aprobamos en definitiva lo que fue la privatización y la adjudicación, pero sí, fue un trabajo muy importante, muy importante. Todo esto derivó después en una serie de acciones y de investigaciones, pero lo cierto es que se habló mucho del pasivo oculto del banco, que quedó en manos del Estado en definitiva, y nunca se habló, por ejemplo, del activo oculto. Es decir, el banco, en el proceso de privatización, por ejemplo, tenía embargados campos, una cantidad de bienes que no formaban un activo concreto, pero que indudablemente fue después percibido por quien quedó como agente financiero, que en aquel momento fue el Bicel, que era una fusión de unas cooperativas. Lo que pasa es que la sociedad en aquel momento tenía un comportamiento extraño en este sentido. Las políticas de Menem, recordemos que eran apoyadas por muchos sectores de la sociedad. El peronismo en su conjunto apoyaba las políticas de Menem, incluida la CGT. Así que, digamos, esa crítica por ahí hacia el menemismo que hacen muchos, en aquel momento basta con mirar los diarios de la época para darnos cuenta que todos las apoyaban. Así que en ese momento el decir no a este tipo de privatización, no porque vamos en contra de lo que tiene que ser el Banco de Entre Ríos, o este proceso privatizador era como una rareza. Con posterioridad a eso, recuerdo que se abrió una investigación, pero ya estoy hablando mucho después, ya en el año 2001, Montiel ordena que se investigue qué pasó con aquel pasivo que se habían entregado para que se cobre, no se recuperó nada. El Tribunal de Cuentas investigó también, no se recuperó nada. Así que realmente fue una gran pérdida para el Estado provincial. Creo que de alguna manera esto es reconocido por todos, porque cuando se reforma la Constitución de la provincia de Entre Ríos, en el artículo 78, si mal no recuerdo, se incluye la necesidad de crear un banco que sea 74, un banco que sea agente financiero de la provincia. Digamos, una manera por parte de los constituyentes de reconocer que es un gran error. Lo que pasa hoy con el banco, sinceramente creo que es un gran perjuicio, sobre todo para todo lo que es los trabajadores, para la provincia. No nos olvidemos que el agente financiero paga los sueldos del Estado, maneja una fortuna de los empleados, les otorga créditos, él mismo se los cobra, percibe todos los fondos que vienen por coparticipación y a la vez percibe todos los impuestos que nosotros pagamos y encima le pagamos un canon. Es decir, creo que las funciones del Banco de Entre Ríos hoy no son las adecuadas. Ojalá en algún momento se avance a la creación del agente financiero del Estado como debe ser y como es lo que hemos pensado siempre los radicales. La verdad, había una sociedad bastante adormecida en los 90. Porque no te olvides que, como andan algunos candidatos por ahora, haciéndole creer a la gente que un peso podía valer un dólar, había en los 90 esa idea que habló Menem, ¿no? Entonces está una sociedad adormecida
y se le buscó una manera en la cual los empleados del Banco Entre Ríos no causaron un gran impacto. Se buscó la manera de los que ya tenían la jubilación, se los terminó de acoger un sistema jubilatorio. Entonces tardaron algunos años, pero 3, 4, 5 años, y se los amortizó a los empleados públicos, a los empleados del Banco Entre Ríos. No recuerdo, te lo digo sinceramente, que tener en mi conciencia, por más que hayan pasado algunos años, que haya causado impacto. No, porque el empleado, en aquel tiempo, había jerarquías, ¿no? Y el empleado de banco, el Banco Entre Ríos, Banco Nación, siempre fue un empleado calificado. Entonces no era un desclasado que al otro día iba a su casa y se quedaba sin el pan y sin la torta. Era un empleado que muchos fueron absorbidos por el propio banco. Cuando la privatización del Banco de Entre Ríos llegó a la legislatura entrerriana para su debate, los funcionarios provinciales fueron claros y contundentes a la hora de informar. En junio del 93, los créditos de dudosa cobrabilidad rondaban los 14 millones de dólares de una cartera de 95 millones. En menos de un año subieron en 12 millones. No obstante, la lista de incobrables derivada a pérdidas y la mayoría en juicio trepaba los 200 millones de dólares, de los cuales 178 millones venían de la gestión radical. Además, en los últimos 3 años, el banco se había descapitalizado en casi 70 millones de dólares. El clima previo al tratamiento en el Senado entrerriano del proyecto de privatización, después de la media sanción en diputados, se fue recalentando. Los senadores provinciales de la UCR hicieron una denuncia de 223 páginas que ingresó al fiscal de turno Héctor Sergio Godoy. Allí denunciaron presuntos hechos delictivos, asociación ilícita, administración infiel y fraudulenta en el Banco de Entre Ríos desde el año 1990 en adelante, por operatorias que podrían rondar en más de 30 millones de dólares. Apuntaron directamente a casos concretos como negociaciones con mesas de dinero en la República Oriental del Uruguay, donde, según dijeron, el Banco de Entre Ríos, en vez de ser acreedor con negocios de exportación, pasaba a ser deudor de la misma operación. Pero no hubo mayores avances judiciales. La Cámara de Senadores de Entre Ríos trató a los pocos días la privatización del banco. Los legisladores peronistas fueron permeables a los reclamos del Ejecutivo de acelerar al máximo los plazos para la aprobación del proyecto. El momento más álgido tuvo lugar cuando se sacó a relucir, desde el peronismo, una lista de deudores de 1986, fecha en la que promediaba el primer gobierno de Sergio Montiel. La nómina estaba integrada, entre otras firmas, por el frigorífico Gualeguaychú, la alcoholera Soler, Vicental, Cadepa, Paranatec, Pindapoy, Tridexa, Frigoar, Bucema y Corralón Paraná, según la mención textual del entonces senador provincial Juan Carlos Cresto. A partir de todas estas cuestiones había distintas opiniones, una de ellas que estaba aprendiendo algo de economía, Marcelo Casareto, que no era ministro de Economía, sino que estaba en el área, opinaba que tenía que seguir la provincia, y los que más conocían del tema llegaron a la conclusión que el Banco de Entre Ríos realmente podía llegar a ser una catástrofe económica para la provincia. Bueno, se avanzó en la etapa de privatización hasta que se llega a un acuerdo con el gremio bancario, con el actual secretario todavía, digamos que está. Así que los diputados, bueno, conscientes de que había un acuerdo entre el gobierno y los trabajadores, no quedaba otra cosa que una vez que enviara la ley de privatización, nosotros la aprobáramos. De todas maneras, hubo un proceso de purga de empleados, de la cual participaron algunos diputados, yo no participé, y de Diamante despidieron 2 compañeros militantes, eso me produjo un cierto enojo. Eduardo Marín también tenía sus peros con respecto a la privatización, que había algunas cosas que no le cuadraban, y bueno, nos pusimos de acuerdo que no íbamos a
a apoyar la ley. Yo por el enojo, porque realmente me habían dejado mal ante mis compañeros en Diamante, cosa que incluso produjo la solidaridad del radicalismo, aprovechando el radicalismo de esa situación. Y bueno, cuando va la ley al tratamiento en el recinto, faltaban 2, porque en ese momento Eduardo Malín y yo no habíamos ido. Si yo iba, se lograba el quórum. Me llaman por teléfono, yo estaba en mi departamento de calle Buenos Aires, no quiero ir, hasta que, bueno, Moine, prácticamente llorando, me llama por teléfono, Taleb, yo si no venís, yo mañana renuncio, algo parecido a la 8706. Bueno, decidí ir, y era, suponte, a las 11 de la mañana el horario de sesión. Si se pasaba 5 minutos se caía la sesión. Y yo veía 11 menos 5, salgo del departamento, y yo fumaba mucho en esa época, y me faltaban 2 cuadras para llegar a casa de gobierno y no podía llegar. Casi llegué gateando. Bueno, cuando llegué y me senté eran exactamente las 11 y se pudo hacer la sesión, por supuesto con los empleados del Banco de Entre Ríos y el gremio en las gradas apoyando la privatización. En el momento que se privatiza el banco, en enero del 95, había 1.500 trabajadores, que muchos se habían ido con retiro voluntario, porque ya había habido un proceso de retiro voluntario, incluso una jubilación anticipada en el año 91, cuando pasamos al régimen provincial, cuando Muguruza era presidente del banco, porque da la casualidad que el que termina comprando el banco, o el que termina siendo presidente del banco, que privatiza el Banco Entre Ríos, había sido unos 91, 4 o 5 años atrás, había sido presidente del banco, ¿no? Entonces creo que esto es un proceso que arrancó desde la asunción del gobierno de Moine, quien en su discurso, cuando puso de presidente en el Banco de Entre Ríos, asumió el presidente en la asunción de él, que no era Moine, que no era, perdón, Muguruza, ya dio las señales de que el banco se iba a privatizar. Entonces esto fue un proceso de 3 o 4 años. Y por eso abrieron retiro voluntario. En ese momento estaba de moda también los retiros voluntarios, después se vieron las consecuencias de los retiros voluntarios y se llegó a la privatización con 1.500 empleados sin ningún despido. Y por un año no podían despedir a nadie. Y se abrió, sí, en las negociaciones se pudo lograr una jubilación anticipada, que se jubiló un sector de gente, otras personas optaron por ingreso a la administración pública, a renta, al registro civil, que habían ofrecido también de la provincia, distinta alternativa para que los compañeros que se querían irse del banco podían irse con una fuente laboral o con una jubilación si tenían los requisitos que cumplían. O sea que nosotros nos desarrollamos sin despido. El problema fue el efecto tequila, que cae en el año 95 y produce la fusión del Banco BIC, del Banco Cooperativo, la caída del Banco Municipal, todo en el Banco Entre Ríos. Entonces, de tener 4 casas centrales de banco en la ciudad de Paraná, pasamos a tener una sola casa central. Por lo tanto, eso representó, como no podían despedir a nadie por un año, en enero del 96, la desgraciada situación de más de 300 compañeros despedidos en toda la provincia, de los cuales el 90%, 95% eran del ex Banco de Entre Ríos. Ese sí fue los despidos que produjo abiertamente. Bueno, ahí hubo todo un conflicto y pudimos lograr reincorporar a algunos compañeros que tenían algunos problemas de salud, ellos o su familia. Pudimos reubicar a otros compañeros en la administración pública y el resto de los compañeros, la gran mayoría, se pudo conseguir mejorar en un 50% la indemnización de ley. Pero sé que hay compañeros que nunca pudieron después reubicarse laboralmente en una situación similar a la que tenían, ¿no? Como en cualquier actividad privada, en la actividad pública
tenemos que acostumbrarnos que cuántas empresas pymes han cerrado durante la pandemia, posterior a la pandemia, ahora con el cierre de las importaciones que se quedan sin insumo, que no pueden exportar. Son realidades económicas que en absoluto dan placer a nadie hacerlo. Y realmente no es para nada agradable. Pero se piensa como una cuestión integral. Una empresa del Estado que da pérdida, sobre todo para el erario público, significa que hay sueldos docentes que no se pagan como corresponde porque la plata va a otra actividad o obras públicas que no se realizan, etcétera, etcétera. Se piensa de esa manera, ¿me entiendes? No es solamente eso. Por supuesto que hay que atenderlo. No recuerdo si en el caso del Banco Entre Ríos se hizo un régimen especial para los empleados, jubilaciones anticipadas. Se contempló, siempre en todas las privatizaciones, en la provincia y creo que en la nación también se contempló la situación de los empleados porque no es el afán de dejar gente en la calle, no. Es decir, tenemos que analizar, como le decía, la cuestión en general para lograr un equilibrio general. Los informes iban y venían por esos días de octubre y noviembre de 1994. Uno de ellos revelaba que entre julio del 92 y febrero del 94, el Banco de Entre Ríos fue el que más perdió en todo el sistema nacional, 57,4 millones de dólares, monto que fue cubierto por el gobierno entrerriano. Los quebrantos mensuales alcanzaron tal nivel que lo que se recibió como precio por las acciones cedidas tuvo que ser aportado para equilibrar el patrimonio. Para facilitar la operación, la provincia prestó una serie de garantías. La más importante fue la referida al aval, con fondos de la coparticipación de impuestos, de una cartera de préstamos no previsionada de 26 millones de dólares. Eran créditos otorgados fundamentalmente durante la gestión de Mario Moyne y tenían dificultades de cobro. El más destacado de la lista fue el Grupo Goldaracena, donde alguna vez el entonces ministro de Economía, Maximiano Asensio, tuvo un cargo gerencial. Los empresarios quebraron en el 92 y ante la privatización los contribuyentes tuvieron que salirle de garantía por más de 5 millones de dólares. No obstante, el mecanismo clave estaba en la operación de triangulación entre el Banco de Entre Ríos, la provincia y el Banco Central, por medio de la cual la entidad podía hacerse de 54 millones de dólares frescos. Así el Central le adelantó al Banco de Entre Ríos lo que la provincia le debía por capitalización pendiente y luego el Estado entrerriano tenía que pagar la cuenta del Banco Central en un mayor plazo que el del Banco Provincial. La privatización la llevó adelante cuando los posibles titulares del banco dijeron que bueno, querían hablar con los bloques de diputados y de senadores. Moyne le respondió, bueno, no te hagas problema que eso los arreglo yo. No sé qué nos iba a arreglar. La verdad que nosotros lo que queríamos era enterarnos, y así lo hicimos en la comisión, de cuáles eran las condiciones del pliego de licitación, nada más. El banco financieramente no estaba bien. El banco no estaba en condiciones de seguir funcionando de ninguna manera. Tenía un déficit de caja que era muy difícil de soportar en ese momento. La actividad privada, cuando vino, hizo una racionalización del personal e indemnizó. Y a mucha gente se le dio continuidad salarial para que pudiera jubilarse, cuyos sueldos o cuyas jubilaciones promedio están en 500.000 pesos, 600.000 pesos. Así que en ese sentido fueron muy pocas las personas que tuvieron problemas. Ahora, parte de la base que la actividad privada tenía el derecho a poner las personas estrictamente necesarias, como pasa en cualquier empresa privada. Lo que pasa es que cuando vos hablás de despido de la administración pública, esto se convierte como en un sacrilegio. Y después tenemos lo que hemos terminado hoy en Argentina, con un país con endeudamiento brutal, con el 40% de empobrecimiento y en una situación política dramática, en algunos casos con candidaturas que pueden ser un salto al vacío
y en otro caso un candidato que quiere ser presidente cuando va a dejar el país con una inflación del 180% anual. La opinión general en contra fue del radicalismo. El bloque radical no aceptaba por cuestiones históricas, por cuestiones... Pero yo recuerdo que en el gobierno del doctor Montiel yo ha sido concurrente a las sesiones de la Cámara de Diputados y eran así, pedidos al gobernador de creación de sucursales del banco, situaciones, una cantidad de situaciones, no solo eso, ¿no? Pero una cantidad de situaciones que provocó que el banco dejara de ser un instrumento útil para el cual fue creado, que era el apoyo a la producción agropecuaria fundamentalmente. Dejó de ser eso, no tenía más dinero para prestar. Y lo que prestaba eran tasas que el productor no le servía. Bueno, toda una situación financiera y una situación, acordémonos que veníamos de la hiperinflación, todo ese mal momento que se vivió en la República, el final del gobierno del doctor Alfonsín y el principio del gobierno del doctor Menem, ¿no? Que en esa oportunidad se contempló la posibilidad de hacer un cambio, tal vez como el que vamos a tener que hacer ahora de alguna manera, es decir, cambiar el criterio, dejar de gastar, analizar en qué gastamos y qué no podemos seguir gastando, contemplando las relaciones, las cuestiones humanas, de trabajo, de supervivencia, porque hay mucha gente que necesita realmente que está en situaciones de supervivencia. Todo eso se tiene que contemplar, pero ver de dónde se está gastando dinero que no es imprescindible para el Estado. En aquella oportunidad así se vio, y bueno, fue el gobierno del doctor Menem el que llevó adelante la bandera, ¿no? Hubo situaciones muy dramáticas, porque esto fue en toda la provincia. Compañeros que se presentaron a trabajar ese día lunes y no lo dejaron entrar y le decían vayan al correo que tiene que haber un telegrama para ustedes. Caso de un compañero que eran hermanos y no lo dejaron entrar a uno y al otro sí, y el que era despedido era el que dejaron entrar y no el que no habían dejado entrar. Y se presentaron situaciones muy difíciles, muchos compañeros. Había mucha bronca, ¿no? Otros era un desahogo porque preveían que podía pasar algo, entonces tomaron la indemnización y se abrieron su camino. Y otros compañeros no sufrieron, yo creo, fue muy triste, ¿no? Para nosotros ese enero del 96, entre enero y febrero, fines de enero y principio de febrero del 96, fue un momento muy dramático, ¿no? El 2 de enero de 1995 se concretó el traspaso a manos privadas en un acto en el que lo más saliente fue el accidente protagonizado por el intendente de Paraná, Julio Rodolfo Solanas, a quien en plena ceremonia se le cayó en la cabeza un pesado cartel que le produjo un corte importante en el cuero cabelludo, por lo cual debió ser hospitalizado de urgencia. A los pocos días, el directorio del Banco de Entre Ríos ratificó el despido de 350 empleados y el cierre de 6 sucursales: Sauce de Luna, Valle María, Lucas González, Hernandarias, Mansilla y Villa Clara. Fueron días de enfrentamiento entre empleados e integrantes del nuevo directorio. De esa época lo que más recordamos era que fue muy difícil la convivencia dentro del Banco Entre Ríos, porque había empleados de 3 bancos, de 4 bancos, del ex Banco Entre Ríos, del Banco Cooperativo, del Banco Institucional y del Banco Municipal. E incluso lo que hizo ese directorio en ese momento, había 4 sueldos, había diferencia de sueldo de acuerdo de qué banco procedía. Los que más ganaban eran los compañeros del Banco Institucional, que era de donde era el presidente del banco. Después venían los del Cooperativo, después venían los del Municipal y último los del Banco Entre Ríos. Ahora, los que más sabían el trabajo eran los del Banco Entre Ríos,
¿Por qué? Porque era el banco más grande y el otro era un banco muy chico. En sistema, me acuerdo que los que manejaban el centro de cómputo eran empleados del Banco Entre Ríos. Ahora, los que dirigían el centro de cómputo eran de los otros bancos. Entonces, eso fue un proceso que llevó mucho tiempo, muchas diferencias internas entre mismos trabajadores, que después con el tiempo se fue puliendo, pero costó mucho. ¿Por qué? Porque además los despedidos fueron los del Banco Entre Ríos. Entonces, por ejemplo, en Nogoyá se fusionó el Banco Institucional con el Banco Entre Ríos. Quedaron la mitad del Banco Entre Ríos y todo lo del Banco Institucional. Entonces, esa relación fue difícil, complicada. Lo que pasa es que nosotros como bloque opositor, lo que nos encontramos entre gallos y medianoche, que se venía el proceso de privatización. Hicimos toda la oposición que pudimos, pero no teníamos un diálogo así. En este caso sí se corría el rumor de que había una indicación muy fuerte de Busti. Acordémonos que ya prácticamente se sabía cómo podría venir el cambio de gobierno por la época. Digamos, terminaba Moine, iba a venir otro gobierno de Busti. Así que, no sé, me parece que en aquel momento nosotros no teníamos trato directo con Busti, sí con los legisladores que lo representaban, o sea, el caso de Urribarri, que también era diputado en aquel momento, pero tenían una decisión política muy firme de proceder a la venta del banco y bueno, lamentablemente hoy lo que tenemos es nada. Moine estaba en la necesidad de achicar lo que era el Estado porque cumplía con las premisas y las presiones, entre comillas, que ellos recibían del gobierno nacional. No nos olvidemos del 8705, que quería achicar el Estado. En aquel momento, al principio, Moine habló de la necesidad de despedir unas 10.000 personas, después eran 5.000, hubo problemas sociales que hicieron achicar estas políticas y creo que se terminaron en 2.000 y pico de empleados que fueron despedidos. Pero la política nacional era así, digamos, y seguramente esto no me consta tan así, pero seguramente ha recibido también las presiones sabemos que las provincias dependen mucho de lo que viene de la nación, así que seguramente habrá recibido algún tipo de presiones en ese sentido. El Banco de Entre Ríos hubo una cantidad de cuestiones que provocaron parte del ajuste, pero la gente lo veía como algo, digamos, dentro del esquema de estabilidad que se estaba buscando. Había que gastar lo que entraba, que igual a lo que salía, un poco la ley aquella que introdujo Menem a través de Cavallo. Yo no recuerdo, sí recuerdo movilizaciones sociales muy importantes cuando se produjeron los despidos de la provincia, pero no tanto por la privatización del banco, salvo a los empleados aquellos que también, por supuesto, quedaron sin trabajo, ¿no?